Entonces, estábamos viendo la estructura final del átomo de hidrógeno, que en el lenguaje de la mecánica cuántica se traduce en calcular, usando la teoría de perturbaciones, este elemento matricial que voy a poner, que es un valor esperado en el siguiente estado, ¿no? 2J, aquí está M, y toman en cuenta que L vale 1 y S vale un medio. Un medio. Entonces es el valor esperado del término de spin órbita, el que estamos calculando en este estado precisamente. Donde J, bueno, ya sabemos que puede tomar dos valores, un medio y tres medios, porque tenemos un sistema con 2 grados de libertad. El electrón lo consideramos ahora con un spin un medio y con un momento angular en este caso que vale igual a 1, por lo que los dos posibles valores de J son un medio y tres medios, ¿cierto? De acuerdo con la teoría del momento angular total. Entonces estamos con esto, precisamente con esto. En la representación coordenada, tenemos para la parte angular, entonces lo siguiente, llegamos a una integral que, bueno, depende del ángulo sólido. Y aquí nos aparecían ciertas cosas. Nos aparecía una suma en los coeficientes de Slep-Jordan, ¿cierto? Entonces acá ustedes tenían ML, así, ML y MS de los coeficientes de Slep-Jordan, J, M, ML, MS, multiplicado por un armónico esférico que depende de L y de ML, pero M vale 1, ML, bueno, hay que mirar qué es, y aquí aparece omega, ¿cierto? Y multiplicado por un espinor que depende de S, que vale un medio, y MS. Esto a su vez hay que multiplicarlo por su hermítico conjugado, ¿cierto? Aquí, el hermítico conjugado, que me decía básicamente, aquí me sale un complejo conjugado y aquí me sale la versión conjugada, eh, que es un operador lineal en realidad, pero bueno, es usual ponerlo en esta notación, el transpuesto del complejo conjugado, que significa que esto es una matriz fila que tiene componentes que hay que sacarles el complejo conjugado, sino que como esta matriz es real, entonces el complejo conjugado aquí en realidad no importa, lo dejo, pero los elementos de este vector fila son reales. Entonces podría quitar el complejo conjugado. En cambio, esta función sí tiene que tener el complejo conjugado porque en general son funciones complejas, ¿no? Tienen un exponencial complejo en la parte azimutal, donde aparece precisamente este m, ¿no? Entonces acá sí les dejo el complejo. Los coeficientes de Sled-Jordan son por definición números reales, entonces acá no es necesario poner el complejo, ¿no? Complejo conjugado aquí no es necesario, son números reales. Y atrás nos apareció entonces un coeficiente que obtuvimos al aplicar este S.L al estado. El coeficiente es precisamente obtenido de la fórmula de Landé y tenía esta forma, nos salía un J por J más 1 menos, si no estoy mal, 11 cuartos, que fue lo que calculamos, y todo esto multiplicado por H barra medios. Si no estoy mal, esto fue lo que obtuvimos, bueno, H barra al cuadrado, ¿no? Pero revisamos de nuevo, sí, H barra cuadrado, J por J más 1 menos 11 cuartos. Entonces yo les decía que toda esta cantidad que está aquí valía 1, pero bueno, la miramos un poquito en detalle, porque esto vale 1. Y bueno, simplemente nos damos cuenta de lo siguiente. Vamos a mirar que si ustedes hacen este producto, vamos a escribirlo de esta manera, vamos a sacar la sumatoria, sacando las sumatorias, ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente. Si sacamos las sumatorias de la integral, ¿por qué podemos sacar las sumatorias de la integral? Porque estos espacios son de dimensión finita
y al ser de dimensión finita, por ejemplo, el espacio en el spin tiene dimensión 2, mientras que en el momento angular 1 tiene dimensión 3, entonces 2 por 3, 6, son espacios de dimensión 6, nosotros hicimos este cálculo, ¿no? Entonces, al ser de dimensión finita, estas sumas convergen necesariamente, porque solo tenemos 6 términos, es la suma de 6 términos, necesariamente converge, ¿no? Necesariamente converge. Es un espacio vectorial de dimensión finita, como las series convergen, las puedo sacar de la integral, y entonces este término me quedaría de la siguiente manera. Ponemos entonces las sumatorias afuera con los coeficientes de Sled-Jordan, porque miren que estos coeficientes pueden salir de la integral, son números, ¿no? No dependen de la fase, de la medida, ¿cierto? No dependen de este omega. Entonces pueden salir de la integral, y tenemos esto que está aquí. Ahora, miren que este producto se puede escribir de la siguiente manera. Esto que está acá. Ustedes lo pueden escribir como, aquí resolviendo un poquito, o mejor dicho, usando la ortonormalidad de los estados físicos, tanto los armónicos esféricos como los estados en la representación del spin, uno se da cuenta entonces que todo esto se escribe de la siguiente manera. Miren que aquí yo voy a separar un poquito estos espinores, voy a coger esta cantidad y la voy a meter dentro de este paréntesis y voy a quitar esta matriz y la voy a poner acá, ¿cierto? Así. Y esta integral entonces solo actúa sobre los armónicos esféricos, entonces la meto aquí dentro de este paréntesis y quito esto que está aquí. Miren que esta cantidad que está aquí sabemos cuánto vale porque los armónicos esféricos son ortonormales. Y estos dos estados que están en su representación matricial también son ortonormales. Son ortonormales. Entonces aquí, aunque yo debí poner índices primados, ¿cierto? Creo que sí lo había puesto, acá sí los había puesto primados, no, los puse igual, ¿no? Porque tengo que diferenciarlos, ¿no? No los puse primados, pero debería ponerlos primados, ¿no? Que en general estas son dos sumatorias diferentes, ¿no? Entonces aquí, aunque es mucha notación, pero sí, todo esto tiene que ir primado. Porque son dos sumas diferentes, ¿no? Y recuerden que uno puede etiquetar los índices como quiera, pero como esto son dos sumas diferentes, debería llamarlas de manera diferente, ¿no? Digamos, debería ponerlos a todos estos primados, así. Entonces aquí debo dejar primado alguno. Por ejemplo, este. Todo esto va primado. Vamos a dejar primado todos estos, ¿no? Y aquí entonces este va primado, bueno. ¿Sí? Porque está dentro de una sumatoria. Recuerden que los índices en una sumatoria ustedes los pueden llamar como quiera, pero como acá tengo el producto de sumatorias, sí tengo que diferenciar los índices porque como son sumatorias van a aparecer términos de interferencia, ¿no? Términos mezclados. Entonces los índices no son iguales siempre. A veces este índice vale 1 y a veces este vale -1, por ejemplo. En los productos, hay productos mezclados. Entonces hay que poner, hay que diferenciar los índices acá. Entonces ponemos primas acá en todas partes, bueno, no en todas partes, sino en una de las sumatorias, ¿no? La otra se fue para allá. Así, ¿listo? Simplemente para que quede claro. Y bueno, hacemos este producto, ¿no? Entonces, resolviendo, ¿qué obtenemos? Miramos que sacamos todo esto salió acá, lo ponemos aquí y vemos primero cuánto vale esta cantidad. Ahora sí que ya separé los índices, hay un M' y un M solo. Entonces, cuando ustedes integran en el espacio de fase los armónicos esféricos, este producto, el producto de los armónicos esféricos,
Primero, el primer paréntesis contiene entonces una delta de Kronecker, porque estos son, los armónicos esféricos son estados ortonormalizados, son funciones ortonormales. Y como son ortonormales, entonces aquí sale una delta de Kronecker, una delta de Kronecker ML' con ML. Y no sale la delta LL' porque ya L y L' valen lo mismo, valen 1. 1 acá y 1 acá. Sale esta delta. Sale esta delta. Por otra parte, lo mismo ocurre con el otro término entre paréntesis. Estos son dos espinores que están ortonormalizados. La norma de cada uno vale 1. El producto entre ellos dos, de nuevo, debe valer una delta. En este caso, la delta es con ms, ¿no? ms', y acá ms. ¿Sí? Entonces, aparecen dos deltas. La primera viene de aquí, la relación de ortonormalidad para los armónicos esféricos, y la segunda viene del hecho de que estos son estados ortonormales, ¿no? Esto es como hacer el bra un medio ms' con el ket un medio ms. Eso queda delta de ms', solo que en su representación espinorial, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Es el bra con el ket. Entonces sale, debido a que estos estados son ortonormales, sale la otra delta. Entonces, estos dos términos son deltas. Y entonces aquí aparece una sumatoria de deltas. Nosotros vamos a organizar esta suma un poquito mejor. Entonces, mandemos esta suma para atrás. Démosla por acá atrás. Pueden cambiar el orden de las sumatorias también porque al ser espacios de dimensión finita convergen las sumas. Entonces, pueden sacar las sumas de las integrales y además pueden conmutar el orden de las sumatorias, ¿no? Entonces, mandamos esta sumatoria para atrás y nos queda esto, ¿no? Ahora, ahora sí ponemos el igual acá, aplicando estas deltas de Kronecker que obtenemos, ¿no? ¿Qué términos sobreviven? Entonces, miren que estas deltas de Kronecker lo que me están diciendo es que únicamente cuando ML' es igual a ML y cuando MS' es igual a MS, yo obtengo una contribución. Porque la delta de Kronecker es 1, vale 1, cuando MS', en este caso, es igual a MS, ¿cierto? Cuando M' igual a M. Pero vale 0 en caso contrario. Si M' es distinto de M, vale 0. Por lo que en esta sumatoria primada que está aquí, que la dejé de segunda, los únicos términos que van a contribuir en esta sumatoria primada son los que hacen que ML' sea igual a ML y MS' sea igual a MS. Los demás términos valen 0, valen 0. Entonces, si ustedes resuelven estas deltas de Kronecker aquí, lo que ocurre es que tienen que quitar la sumatoria. El único término que contribuye es el término en el que ML' es igual a ML y el término en el que MS' es igual a MS, y así están evaluando estas deltas. Entonces quitan las deltas. Y se obtiene esto. Se obtiene esto que está aquí. Pero esto lo pueden escribir como el siguiente producto. Aquí tienen el producto de dos coeficientes de Sled-Jordan. Y entonces, como estos son números reales, yo puedo poner esto dentro de una norma, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Así. El producto de los dos coeficientes de Sled-Jordan. ¿Cuánto tiene que valer esta sumatoria? 1. Vale 1. Vale 1 porque los coeficientes de Sled-Jordan son amplitudes de probabilidad. Y la suma de los coeficientes elevado al cuadrado tiene que ser 1. Tiene que ser 1. Recuerden que este cambio de base significa que yo tengo un vector en un lado, en una base, y lo escribo en la otra base, ¿no? Pero también significa que este coeficiente es la amplitud de probabilidad de que estando en un cierto estado físico se obtenga este otro que está acá, ¿no? Estos coeficientes siempre son amplitudes de probabilidad. La sumatoria de estos coeficientes al cuadrado vale 1 para que se preserve la probabilidad. Y entonces aquí únicamente me queda este término porque esta sumatoria vale 1. Entonces recuerdan que esto vale 1. La sumatoria de los coeficientes de Sled-Jordan elevados al cuadrado vale 1. Y lo pueden verificar, digamos, con cualquier base. Ustedes pueden coger, por ejemplo, el ejemplo del spin y revisar que la suma de los coeficientes al cuadrado les da 1. Pero, digamos, siempre, tiene que dar 1, ¿no? Tiene que dar 1. Están normalizados así.
Entonces, al final, entonces obtenemos que la parte angular se reduce a esto. La parte angular se reduce a esto. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros para la amplitud completa, ¿no? Para la amplitud completa, tenemos primero que, por un lado, nos dio esta cosa, ¿no? Esta cosa que está aquí. Pero por otro lado, nos hace falta evaluar la parte radial, que todavía no la he escrito, ¿no? Entonces, la parte radial, además, es una integral que va de menos infinito a infinito. Pongámoslo acá con esta notación, va de menos infinito a infinito de la derivada, ¿cierto? La medida multiplicado por ρ al cuadrado, multiplicado por r, que era la función de onda en la parte radial, que depende de n y de l, pero en nuestro caso ya sabemos que son 2 y 1, ¿cierto? Aquí esto es función de ρ, multiplicado por f de r, el término de spin órbita, el término que está aquí, el término de spin órbita, que bueno, lo voy a llamar f de ρ porque estamos en coordenadas esféricas, ¿no? En coordenadas esféricas. F de ρ, y aquí, bueno, este estaba como complejo conjugado y multiplicado por la misma función, pero sin el complejo conjugado, ¿no? Entonces, este era el término radial al que habíamos llegado, por acá, ¿no? El término radial. Entonces, nuestra amplitud, para que tenemos que añadir la corrección al autovalor de la energía, usando la teoría de perturbaciones a primer orden, es precisamente este, ¿cierto? Este término, que ahora escribimos de esta manera. Escribimos de esta manera. Pero notemos que este término radial que está aquí no es otra cosa más que la representación en el espacio de las coordenadas de un elemento matricial. Este término radial es igual precisamente a la siguiente representación. Voy a ponerlo acá. Es lo mismo que nosotros tengamos el elemento 2,1, con f de ρ con el elemento 2,1. ¿Sí o no? Eso es este elemento matricial en su representación coordenada, en la parte radial únicamente. Entonces lo que tenemos que hacer precisamente es evaluar este elemento matricial. Tenemos que evaluar este elemento matricial para dos valores concretos. Pero, entonces recordamos que el término de spin órbita es el siguiente, es decir, esta f de ρ tenía una forma funcional que nosotros calculamos en algún punto. La forma funcional variaba como el inverso del radio al cubo, aunque yo lo hice con r, ¿no? Pero acá, como estamos en coordenadas esféricas, al fin lo llamé ρ. Y aquí aparecía un coeficiente. Este coeficiente, ¿cuánto valía? Tengo que acordarme. El valor del coeficiente, ¿cuál era? Tenía la carga eléctrica al cuadrado. Carga eléctrica al cuadrado, bueno, pongámoslo como aparte, ¿no? 1 y multiplicado por un coeficiente. Este coeficiente, voy a poner esto entre paréntesis, el coeficiente tenía la carga eléctrica al cuadrado, por un lado, abajo tenía, ¿qué puede tener? La velocidad de la luz al cuadrado. ¿Y qué otra cosa puede tener? La masa del electrón al cuadrado, ¿no? Que nosotros usábamos esta letra para llamar a la masa efectiva en el centro de masa, pero que yo les había dicho, esta masa efectiva se reduce a la masa del electrón, ¿no? Porque la masa del protón es mucho más grande que la del electrón. Entonces aquí podríamos poner algo así, ¿no? La masa del electrón o la mu, pero la voy a dejar como ME para que recuerden que es la masa del electrón, ¿no? Y este era el coeficiente que salía cuando encontramos este término de spin órbita a partir de ver cómo era la interacción del campo magnético con el dipolo, no, con el momento magnético del electrón, ¿no? Fue lo que hicimos, ¿no? El campo magnético del protón interactuando con el momento magnético del electrón nos producía esta función,
que es el término que acompaña al operador spin órbita, ¿no? A este producto punto que está aquí. Entonces, esta fue la función que nosotros habíamos encontrado y por lo tanto, nosotros tenemos que calcular, debemos calcular esta cantidad, este valor esperado, pero ahora sabemos que la función es esto. Entonces la ponemos acá, aquí dentro, y entonces esta cantidad la dejamos por fuera y quitamos estos paréntesis, así. Este es el elemento matricial que debemos calcular para la parte radial. Nosotros estamos interesados en los saltos de la estructura fina, ¿no? Entonces los saltos de la estructura fina son delta, ¿cómo lo llamamos? ¿Delta P o delta? Vamos a llamarlo así. Estos saltos los vamos a llamar delta P, J, 3 medios, ¿no? Y delta P, ¿cómo lo ponemos? No. 2P, 3 medios, acá. 2P, 3 medios. Este es el primer salto que nos interesa, que ahorita miramos qué es, ¿no? Y el otro salto que nos interesa es delta de 2P, 1 medio. Entonces, este es el shift en la energía, el cambio de la energía, que nosotros calculamos con la teoría de perturbaciones. Este cambio en la energía, el primero, sería exactamente este valor que está aquí, ¿no? ¿Sí? Este es el término adicional que estamos nosotros calculando, que sale de la teoría de perturbaciones, pero entonces aquí, acá eligen 3 medios, acá. Este M, pues ya sabemos que el resultado es independiente de M, ya lo vieron en todo el cálculo que nosotros hicimos, entonces lo voy a dejar así nada más. Mientras que para el caso de un medio, pues estos elementos matriciales saldrían con un medio acá, ¿no? Un medio acá y un medio acá, ¿cierto? Miren que el resultado no depende de M, ¿no? Si ustedes se quedan mirando esta cantidad que está aquí, no depende de M mayúscula, solo de J. Entonces da lo mismo que valor de M elijan, no depende de M. Pero entonces nosotros ya sabemos cuánto vale precisamente cada uno de estos valores esperados, ¿no? Entonces acá escribimos, por lo tanto, cuánto valdrá el primer shift y cuánto valdrá el segundo. El primero será entonces coger este resultado al que llegamos aquí, pero la parte radial no la vamos a escribir en términos de la integral, sino que la vamos a escribir así. Y aquí, en vez de poner este f de rho, vamos a poner de una vez la función, ¿no? Así. Quitamos este f de rho, ponemos acá 1 sobre rho al cubo y ponemos el coeficiente que está acá afuera. De una vez vamos concretando este cálculo. Así, ¿cierto? Así. Y para el otro caso es totalmente análogo. Para el otro shift, entonces necesitamos que aquí sea un medio, nos sale también esta cantidad que está aquí, y ¿cuál es la diferencia? La diferencia son los J, ¿no? Entonces vamos a usar estas fórmulas que están acá, estas dos. Vamos a concretar un poquito más el shift. Miren que ahora nosotros ya sabemos cuánto vale J mayúscula y cuánto vale bueno, J mayúscula en los dos casos, ¿no? Vale 3 medios y vale 1 medio. Nuestro resultado entonces tiene que reemplazar 3 medios aquí y 1 medio acá, ¿no? Entonces acá tenemos que poner 3 medios, aquí también, 3 medios, mientras que acá ponemos 1 medio, y aquí ponemos 1 medio. Simplemente estamos reemplazando ya el valor de J en la fórmula que nosotros habíamos obtenido. Aquí teníamos una J, no la habíamos especificado y habíamos llegado pues a este resultado en coordenadas esféricas. Todavía nos hace falta ver esto qué es, ¿no? Pero en todo caso, si ponemos J igual a 3 medios o J igual a 1 medio, que son el desdoblamiento que hace el nivel 2P, ¿cierto? En 1 medio y en 3 medios, entonces debemos poner esos valores aquí, 1 medio y 3 medios, y obtenemos precisamente esta cantidad que está aquí. Ahora nosotros podemos resolver un poquito más esto,
y ver qué valor se obtiene, ¿no? Entonces miren que 3 medios más 1 es lo mismo que 3 medios más 2 medios, ¿no? Es decir, 5 medios, 5 medios. Entonces acá ustedes tienen 5 medios. Multiplicado por 3 medios les da 15 cuartos. 15 cuartos. 15 cuartos menos 11 cuartos, 4 cuartos. ¿Y 4 dividido 4? 1. Entonces esto vale 1. Esto vale 1, ¿no? Y entonces acá esta amplitud, ¿cómo nos queda? Esta amplitud nos quedaría acá con un h barra al cuadrado. Bueno, pongámoslo acá adelante. Un h barra al cuadrado. Y abajo nos quedaría un 2. Un 2. Lo pongo así. 2. 2. Y este sería el caso del salto, el desdoblamiento superior, ¿no? El de 3 medios. Para el otro desdoblamiento que obtenemos, que deberíamos calcular. Entonces el resultado es básicamente el mismo, ¿cierto? Pero va a salir con un signo negativo y sin un 2. Entonces quito acá y pongo acá. Miren que sale entonces 1 medio más 2 medios da 3 medios. 3 medios por 1 medio da 3 cuartos y 3 cuartos menos 11 cuartos da menos 8 cuartos. Y menos 8 cuartos es menos 2 y menos 2 dividido este 2 que está acá, pues da menos 1 y por eso el menos que está acá. ¿Sí o no? ¿Sí es claro este calculito? Sí. Simplemente resolviendo estos dos valores. El de arriba vale 1, el de abajo vale menos 2. Menos 2. Y entonces los dos shift que nosotros queremos calcular con la teoría de perturbaciones son los dos que están aquí. ¿Qué es lo que nos hace falta saber? Esto que está acá. No sabemos cuánto vale este elemento. Un valor numérico. Necesitamos calcular precisamente este elemento que está aquí, que está acá. Y para eso vamos a usar un teorema que se llama el teorema de Feynman-Hellman. Teorema de Feynman-Hellman. Entonces escribimos lo siguiente. Para poder calcular la parte radial usamos el teorema de Feynman, así se escribe, ¿no? Feynman-Hellman. No, 2 premios Nobel. Y si tenemos este cálculo, pues ya obtendríamos el resultado. Miren que estas son valores que se conocen, ¿no? Son valores que se conocen. Todos estos valores que están aquí. La carga del electrón la pueden encontrar, lo mismo la constante de Planck, la masa del electrón también y la velocidad de la luz. Esto es un número que pueden calcular, hace falta calcular este número. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular este elemento matricial, ¿no? Miren que es el elemento matricial en N y en L, ¿no? NL y NL, donde N vale 2, L vale 1. O sea, el nivel 2P, y ese valor, y le van a calcular el valor esperado a una función que es el inverso del radio al cubo, ¿no? Es lo que necesitamos calcular. Entonces, primero vamos a hacer una especie de cambio de notación para no estar escribiendo tanto. Esto solo es una cuestión de notación. Vamos a decir que estos valores, así como los tenemos, que en general lo que ustedes tienen es esto, NL, una función que depende de la parte radial, y NL de nuevo, ¿no? Esto es lo que tenemos aquí arriba en estos elementos matriciales. El R lo pueden llamar R, así como está aquí, o lo pueden llamar Rho, ¿no? Pero es como ustedes quieran. Esto que está aquí lo vamos a escribir ahora en esta notación, simplemente para abreviar un poco. Lo vamos a escribir como esta cantidad. Es solo un cambio de notación, que significa lo mismo. Este es el valor esperado de la función, de una función que depende únicamente de la componente radial en el estado NL, en el estado NL. Solamente para ahorrarnos un poco la notación. Primero, esto es solo notación, lo escribo acá. Entonces, notación. Un cambio de notación. Así, solo notación, ¿no?
El teorema de Feynman-Hellman, ¿qué es lo que dice? El teorema de Feynman-Hellman, ahora sí, lo que me dice es que el valor esperado en el estado NL de la siguiente cantidad, la derivada parcial de un potencial cualquiera, por ejemplo, el término spin-órbita, ¿cierto? Este es el término perturbativo, pero el teorema de Feynman-Hellman es válido para un potencial cualquiera. Con respecto al parámetro alfa del que depende el potencial, miren que aquí el potencial depende de algún parámetro y vamos a hacer la derivada parcial con respecto a ese parámetro y luego a tomar el valor esperado en el estado NL. Esto es igual precisamente a la derivada parcial con respecto al parámetro, que en este caso se llama alfa, de sus autovalores, que son funciones de este parámetro. ¿Sí? Entonces, este es precisamente el teorema, pero hay que demostrarlo, ¿no? Teorema de Feynman-Hellman. Es el teorema de Feynman-Hellman, que en otras partes se conoce o se ve, sobre todo en estadística, como el teorema del virial. No sé si lo han escuchado hablar. Es el mismo teorema del virial. Entonces, miramos cómo se demuestra esto, ¿no? Miramos cómo se demuestra. Entonces, para demostrarlo, vamos a considerar entonces que a este potencial en general le asociamos este autovalor, ¿no? Este autovalor que está aquí. Es decir, estos son los autovalores asociados a este potencial. Y entonces supongamos lo siguiente. Hacemos demostración de este teorema. Supongamos que tenemos el siguiente valor esperado. Vamos a considerar el valor esperado en N y en L de un potencial que depende de N y de L también, de tal forma que este valor esperado entonces es igual a sacar aquí el autovalor, ¿no? Es decir, este sería el autovalor, E de NL. Y consideremos que este potencial entonces depende de ciertos parámetros. Por ejemplo, puede depender del campo eléctrico, bueno, nosotros no vamos a introducir campos acá, puede depender de la carga eléctrica y del momento angular, por ejemplo. Son los parámetros de los que depende este potencial. Piensen, por ejemplo, aquí lo escribo, piensen, por ejemplo, en el potencial centrífugo que nosotros obtuvimos cuando, ¿cuándo qué? Cuando pasamos a coordenadas esféricas el término cinético de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, ¿sí se acuerdan? Que nos daba un término adicional, el término centrífugo, que era este que estaba aquí. Y acá todavía quedaba el término de Coulomb. ¿Sí se acuerdan de esto? Esto yo lo hice en una de las clases. Cuando nos fuimos a coordenadas esféricas, la parte cinética del hamiltoniano del átomo de hidrógeno se producía este término adicional. Esto lo hicimos en una de las clases cuando yo hice la representación del término cinético en sus coordenadas esféricas. Salía este término centrífugo y por lo tanto el potencial daba esto. Este era el potencial en función de la coordenada R, ¿no? Miren que el potencial depende precisamente de esos parámetros. Depende de la carga del electrón y depende del momento angular. El teorema de Feynman-Hellman nos muestra derivadas con respecto a los parámetros, no con respecto a las coordenadas. Miren que estas alfas que están aquí son parámetros, como la carga eléctrica o el momento angular. Entonces aquí, en el teorema de Feynman-Hellman se deriva con respecto a esos parámetros, no con respecto a las coordenadas. Entonces, supongamos que nuestro parámetro, este parámetro alfa que aparece en el teorema de Feynman-Hellman, es la constante de estructura fina. Si es la constante de estructura fina, entonces este alfa es precisamente igual a e al cuadrado
E al cuadrado sobre h barra por la velocidad a la luz. Eso quiere decir que entonces aquí este E cuadrado que nos aparece en el potencial es igual precisamente a alfa por h barra por c, ¿cierto? O dicho de otra forma, que nosotros este potencial del átomo que aparece en el átomo de hidrógeno lo podemos escribir en términos del parámetro alfa, que es la constante de estructura fina. Y por lo tanto, el potencial que nosotros tenemos acá depende de alfa, ¿no? Por lo tanto, ustedes ven que este potencial, este mismo potencial que aparece en el átomo de hidrógeno, podemos hacerlo depender de alfa. Entonces aquí en vez de al cuadrado, pues ustedes ponen alfa por h barra por c, ¿cierto? Lo ponen así. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la derivada de los autovalores asociados a este potencial, ¿no? Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Tomando la derivada, tenemos lo siguiente. Sí, aquí simplemente les estoy dando un ejemplo, pero la demostración es en general. Entonces, supongan que tenemos esto que está aquí, ¿no? Entonces, dijimos que vamos a ver cómo la derivada con respecto a alfa, ¿no? Entonces, este potencial depende de alfa, ¿cierto? Lo mismo que este autovalor que está aquí. Este es el autovalor asociado a este potencial. ¿Sí se acuerdan cuánto vale el autovalor asociado a este potencial? Si yo les digo cuál es el autovalor asociado a este potencial en el átomo de hidrógeno, ¿qué sería EDNL? En términos de alfa, bueno. Este EDNL, si no lo recuerdan, bueno, yo se los voy a escribir en términos de alfa. Es un medio de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, por alfa al cuadrado. Y esto 1 sobre n más L más 1 al cuadrado. Este es el autovalor que uno obtiene al resolver la ecuación de autovalores con este potencial, o al resolver la ecuación en coordenadas esféricas. Los autovalores son estos, ¿no? En términos de alfa. Usualmente se tiene en términos de la carga eléctrica, pero acá lo pongo en términos de alfa, de la velocidad de la luz y de la masa del electrón. La masa del electrón. Pues este sería el autovalor asociado. El que vale menos 12,6 electronvoltios, ¿no? Para el primer nivel de energía, para L igual a 0 y para N igual a 1, ustedes hacen este cálculo y les da menos 12,6 electronvoltios. ¿Sí? Es decir, esto es el resultado de la autoenergía sin perturbar. La autoenergía cuando no metemos la teoría de perturbaciones. Es esto, es este valor. Entonces aquí, bueno, de todas formas, simplemente es para recordarles, pero el teorema de Feynman-Hellman no necesita de la forma explícita este autovalor. Simplemente acá, ustedes dicen, bueno, este es el autovalor asociado al potencial, sale de aquí, lo ponen afuera porque es un número, y estos son estados ortonormales, entonces como son los mismos, esto vale 1, y lo ponen aquí, y obtienen esta cantidad, Entonces, tomando la derivada, vamos a ponerlo así, del término, de este término, obtenemos que, vamos a hacer la derivada de esto, sería la derivada parcial con respecto al parámetro alfa de esta energía, ¿no? Acá. Pero eso es igual a ¿qué? Eso es igual a tomar la derivada parcial con respecto a alfa, el parámetro alfa, de esta cantidad que está aquí, de esta cantidad que está acá. Es tomar la derivada de esta cantidad. Pero pues esta es la derivada de 3 términos. Si ustedes lo notan aquí, es la derivada de 3 términos. Entonces ustedes evalúan esta derivada. ¿Cómo sería esta derivada? Les saldría entonces, primero, vamos a hacerla uno por uno. Sería la derivada parcial con respecto a alfa de primero el bra. Entonces ustedes separan entre paréntesis. Vamos a ver si puedo hacer que se vea bien. Entonces, más bien, ponemos un paréntesis acá y otro paréntesis aquí. Entonces, la derivada solamente se aplica sobre el término que está entre paréntesis.
pero no me gusta cómo se ve. Sí, lo pongo más bien de otra manera. Poner más bien aquí arriba el ket. Aquí lo ponemos NL. Aquí entonces ponemos el potencial y luego ponemos el BRA. Bueno, al revés, no, el ket. Estamos tomando la derivada del BRA. Entonces NL. Así. Se ve mejor, ¿no? Entonces, primero deriva el BRA. Después derivamos el ket. O derivamos el término de la mitad, como quieran, ¿no? Entonces, más ahora la derivada podría entrar, ¿cierto? Entonces ponemos esto acá afuera. La derivada ahora solo aplica sobre el potencial, ¿cierto? Y más el tercer término sería poner la derivada en el ket, ¿cierto? Entonces es lo único que estamos haciendo es ver la derivada de un producto, ¿no? De tres términos. Los tres términos en general dependen del parámetro. Los autoestados también dependen del parámetro. Así, ¿cierto? Y entonces tenemos estas tres derivadas que están aquí. Pero ustedes se dan cuenta que esto se puede reorganizar de una mejor manera. Entonces, primero aplicamos lo siguiente. Aplicamos el potencial en el primer término al ket. Si ustedes aplican el potencial en el primer término al ket, obtienen lo siguiente. Obtienen la autoenergía, que depende del parámetro alfa, ¿cierto? Multiplicado por lo siguiente. Esto para el primer término. Quitan este potencial porque ya se lo aplicaron al ket, ¿no? Lo aplican al ket, sale el autovalor de la energía y aquí queda multiplicada esta derivada del BRA por el ket. Es lo primero que sale. Más este término que está aquí, lo vamos a escribir en la notación que yo les comenté, ¿no? Para ahorrarnos un poco de tiempo lo escribimos así, en esta notación. Entonces esto lo escribimos así, pero lo que hay dentro, entonces es una derivada parcial con respecto a alfa del potencial B de NL. Este B de NL, que depende de alfa, ¿no? Que es, por ejemplo, el potencial centrífugo en el átomo de hidrógeno, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero podría ser otro potencial. Más el otro término, entonces ustedes saben que este término potencial en general son operadores hermíticos porque representan observables y entonces al aplicarlo sobre el BRA actúa igual que con el ket, ¿no? Entonces aquí otra vez vuelve y me sale E de NL. Aquí este depende de alfa. Me queda el BRA multiplicado por esta derivada, la derivada con respecto a alfa del ket. Pero esto podemos reorganizarlo de una mejor manera. Podemos poner primero este término que está aquí, luego este término que está acá. Y por último este término que está en la mitad. Este término que está en la mitad, ¿cierto? Y notamos que la suma de estos dos términos que está aquí es simplemente la derivada del producto de dos términos, ¿no? Es lo que tenemos nosotros acá. Miren que tengo primero este EDNL que lo pueden factorizar acá. Y esto lo multiplican ¿por qué? Por la derivada con respecto a alfa del producto de dos términos. El producto del BRA con el ket. El producto del BRA con el ket. Entonces miren que es simplemente la derivada de un producto, ¿no? Entonces acá ponen el BRA y acá ponen el ket. Y entonces esto lo ponen entre paréntesis, ¿cierto? Más el otro término que está acá, término adicional.
Miren que entonces tengo la derivada con respecto a alfa de este producto escalar. Pero este producto escalar es un número. Este producto escalar es un número. Y entonces, ¿cuánto vale esta derivada? 0. Cero, porque el producto escalar es un número. Aunque independientemente cada uno de los vectores puede depender de los parámetros, cuando yo hago el producto escalar obtengo un número. Obtengo un número. Y entonces acá este término se anula, este término que está aquí se anula porque estoy haciendo la derivada de un número y el único término que me queda es precisamente este que está aquí, este que está acá. Y por lo tanto obtengo la demostración del teorema de Feynman-Hellman, que es precisamente esto, ¿no? El valor esperado, lo dice, el valor esperado, ¿dónde lo copié? Acá, el valor esperado de la derivada del potencial con respecto a un parámetro en el estado NL es igual a la derivada con respecto al mismo parámetro de sus autovalores, o sea, el teorema de Feynman-Hellman. La demostración, pues, es precisamente la que yo hice aquí, ¿no? Parten de que de este resultado, aplican la derivada, derivan cada uno de los términos en este producto, salen 3 términos, suman estos dos, los cancelan, etcétera, ¿no? Y llegan al resultado. Este es precisamente el teorema de Feynman-Hellman y este resultado es el que vamos a necesitar para poder obtener la parte radial, Entonces, miremos un ejemplo, ¿no? Miremos un ejemplito de esto. Entonces, apliquemos el teorema de Feynman-Hellman a la siguiente cantidad. Ejemplo. Entonces, ejemplo. Apliquemos el teorema de Feynman, bueno, pongamos así, FH, Feynman-Hellman, a la siguiente cantidad. Entonces, supongan que ustedes tienen el potencial de Coulomb solamente, es decir, van a considerar un potencial únicamente en electrodinámica clásica, no consideran el potencial centrífugo, sino que cogen este potencial, el término de Coulomb, ¿cierto? Hace falta alfa, ¿no? Toman este potencial, entonces vamos a ponerlo, que es el potencial de Coulomb. Y quiero calcular el valor esperado en un estado NL de este potencial, del potencial de Coulomb. Entonces acá se los escribo, potencial de Coulomb. ¿Cierto? Queremos ver cuánto vale esto. ¿Cuánto debería valer esta cantidad? Pues esta cantidad debería ser igual, de acuerdo con el teorema de Feynman-Hellman, a la derivada parcial con respecto a alfa de precisamente el autoestado asociado a este parámetro, ¿no? A este parámetro. Ahora, miren que si solo considero el potencial de Coulomb, entonces de aquí yo me doy cuenta que el autovalor vale lo siguiente. El autovalor asociado únicamente al potencial de Coulomb, esto ya sería entonces el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno, es igual a menos n, bueno, la masa del electrón por la velocidad de la luz por este parámetro alfa al cuadrado dividido 2 veces n al cuadrado, es decir, el resultado clásico de Bohr, donde lo único que se considera es la interacción de Coulomb entre el electrón y el protón. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿El potencial no debería estar con la derivada? Tienes razón, sí. Aquí me hace falta la derivada, sí. Sí. Que el teorema tiene la derivada, ¿no? Vamos a hacer esto entre paréntesis y ponemos la derivada. Sí, tiene la derivada, ¿no? Entonces, la derivada con respecto a alfa del potencial, ¿no? En el estado NL, igual a esta derivada del autovalor con respecto a alfa.
Y entonces toman en cuenta que el autovalor asociado al potencial de Coulomb es precisamente el del átomo de Bohr. Es decir, lo que ustedes ven en sus cursos de física moderna, los niveles de energía del átomo de Bohr son estos. En la mecánica cuántica se modifica un poco, ¿no? Porque pues uno va a coordenadas esféricas, aparece el término centrífugo y entonces el autovalor le aparece la dependencia en L. Pero aquí tampoco está el término de interacción de spin-órbita, ¿no? Todo esto es sin teoría de perturbaciones. Pero estamos con el caso del potencial de Coulomb primero, que es el más sencillito. Entonces, tomando en cuenta esto, uno hace lo siguiente, ¿sí? Resolviendo, ¿qué se obtiene? Resolviendo, entonces uno se da cuenta de lo siguiente. Aquí, bueno, menos mal me dijo lo de la derivada porque si no da otra cosa, ¿no? Entonces aquí resolviendo la derivada, entonces este alfa se va, ¿no? Y queda únicamente menos hc sobre r. Se va al alfa, ¿no? Derivo con respecto a alfa este término que está dentro del valor esperado. Y por otra parte, aquí tengo que hacer entonces la derivada con respecto a alfa de esta cantidad que está aquí. Pero la derivada con respecto a alfa de esta cantidad, ¿cuánto será? Pues digamos, sale fácil, ¿no? Porque estos son polinomios, son fáciles de derivar, ¿no? Entonces, la única dependencia es esta, ¿no? Alfa al cuadrado. Si ustedes derivan con respecto a alfa, pues quitan este cuadrado y sale un 2 por acá, pero pues este 2 se cancela con este 2 y el término que obtienen es este que está acá, este que está aquí. Pero esto, ustedes se dan cuenta que lo pueden escribir además como 2 veces la energía E sub n sobre alfa, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Sí, sí. Y por lo tanto, ustedes ahora van a coger este 1 sobre C, este HC, perdón, ¿este es minúscula o es mayúscula? Así es minúscula. Estoy viendo borroso. Esto es una C mayúscula, ¿no? Sí. Esta HC la pueden sacar del valor esperado y la pasan a dividir al otro lado y entonces obtienen lo siguiente. Quitan el menos, también lo pueden sacar y lo pueden pasar al otro lado, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar a dividir... vamos a pasar a... Bueno, primero, este menos lo quitamos de acá y lo pasamos a restar acá. Y este HC lo quitamos de acá. Aquí dejamos un 1 y lo pasamos a dividir al otro lado. Así, HC por alfa. HC por alfa. Y obtenemos este resultado que está aquí. Está aquí. Ahora, ¿cuánto debería valer HC por alfa? Pues HC por alfa debería valer ¿cuánto? E al cubo, ¿no? Tomando en cuenta que alfa es... no debería valer E al cuadrado. Está faltando un E en algún lado. No, sí, es E al cuadrado, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces acá esto lo pueden escribir además como menos 2 por el autovalor dividido E al cuadrado, ¿no? Así. Así. Y entonces, ¿qué es lo interesante de este resultado, no? Yo estoy que hago estos cálculos así. Miren que lo que acabamos de mostrar es que el valor en el estado NL de 1 sobre R vale precisamente esto, menos 2 por EN sobre E al cuadrado, donde este EN se conoce en términos de las constantes, ¿no? La masa del electrón, la velocidad de la luz, la constante de estructura fina y el nivel de energía N. Este es el primer ejemplo para el potencial de Coulomb. Pero nosotros no necesitamos esto, sino que el que necesitamos es 1 sobre R al cubo. 1 sobre R al cubo, ¿sí lo ven? Yo acabo de calcular 1 sobre R, pero nosotros necesitamos es este, ¿no? Para ciertos valores particulares de N y de L. Entonces necesitamos NL con 1 sobre R al cubo, ¿cierto? El valor esperado de 1 sobre R al cubo en este estado N y L. Aquí acabo de calcular primero el valor de 1 sobre R. 1 sobre R. Entonces, ejemplo 2. Ejemplo 2.
Ahora miremos el potencial. El potencial siguiente. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este ejemplo? Lo único que hice fue usar el teorema del virial para encontrar precisamente este valor esperado. ¿Por qué calculé este valor esperado? Porque nosotros necesitamos algo similar, ¿no? Necesitamos 1 sobre r al cubo. Aquí calculé 1 sobre r primero. Pero creo que el cálculo es sencillo, ¿cierto? No sé si tengan alguna preguntita de esto. Por mi parte no, profe. Entonces miramos ahora lo siguiente. Ahora consideramos, miremos el potencial centrífugo, ¿no? Ahora miramos el potencial centrífugo. Entonces el potencial centrífugo es ahora este, NLR, ¿cierto? Igual a lo siguiente. Ah, bueno, lo teníamos por aquí arriba, para no volverlo a escribir. Era este, ¿no? Este es el potencial centrífugo. Lo escribo aquí. El autovalor asociado a este potencial, entonces es precisamente, yo lo puse también, ¿cierto? Es precisamente este que está acá. Este es el autovalor asociado al potencial. Ahora aquí ya no estamos en el modelo atómico de Bohr, sino que estamos en la mecánica cuántica, es decir, la ecuación de Schrödinger, pero en coordenadas esféricas. De tal manera que me aparece un potencial adicional y el autovalor cambia un poco. Cambia un poco porque aparece ahora la dependencia en L acá abajo. ¿Ven que aparece esta dependencia? Cambia un poco, ya no es el autovalor que estaba aquí. Sigue habiendo sigue estando este término, mírenlo acá. Y el signo menos, el menos, está este mismo término, está también este 2, pero ahora no solo tenemos n al cuadrado como en el átomo de Bohr, sino que tenemos también la dependencia en L. N más L más 1, porque ahora en coordenadas esféricas la ecuación de Schrödinger me hace aparecer este término centrífugo que tiene como autovalor L, ¿no? Tiene esta dependencia en L y por lo tanto aparece aquí también la dependencia en L. Esto es simplemente resolver la ecuación de autovalores para este potencial en coordenadas esféricas, ¿no? Entonces ahora el autovalor se modifica un poco, es un poquito, ¿no? Lo único que cambió es que hay que sumarle esto, esta cantidad que está aquí. Entonces es la diferencia con el átomo de Bohr, ¿no? En el átomo de Bohr no aparece este término. En la mecánica cuántica, sin el término de interacción de spin-órbita, ¿no? Simplemente la parte que tiene únicamente el potencial de Coulomb y el potencial centrífugo, entonces aparece esto, aparece esto. Ahora, hay que mostrar que entonces de este potencial y usando el teorema de Feynman-Hellman, mostrar que usando el teorema de Feynman-Hellman, uno llega a que el valor esperado de 1 sobre r al cuadrado en estos dos estados NL es igual a 8 veces e de NL al cuadrado sobre e a la 4 multiplicado por esta fracción n más L más 1 sobre 2L más 1 sobre 2L más 1, donde ahora el parámetro es el momento angular, es decir, este L. Quiere decir que entonces acá el potencial lo van a considerar no en términos de alfa, sino en términos de L, del momento angular. Y entonces piensen un poquito este problema, a ver si se dan cuenta cómo hacerlo, porque tengo que ir a hacer una llamada y los dejo 10 minuticos haciendo esto. Entonces piensen si pueden llegar a este resultado, cómo se llega a este resultado usando el teorema de Feynman-Hellman. Y voy a contestar una llamada que me marcan del departamento, entonces ya ahorita vuelvo, ¿listo? Van pensándolo un poquito. Listo, profe.
Listo. ¿Qué pensaron? Pues a mí lo que se me ocurre pues es simplemente derivar con, bueno, con respecto a L a ambos lados y pues de ahí sacar lo que no depende de, bueno, lo que no sea no sobre R cuadrado y ya. Sí, ¿no? Derivar con respecto a L, ¿no? Hay que aplicarle el teorema de Feynman-Hellman, pero ahora a este potencial completo. Y entonces eso es equivalente a derivar con respecto a L esta cantidad. Entonces revisémoslo a ver qué ocurre, ¿no? Entonces, usando el teorema de Feynman-Hellman que tenemos. Entonces ahora tenemos que calcular, bueno, es este mismo valor esperado, pero entonces, ¿qué debemos poner aquí dentro? ¿No? Lo importante. Aquí ahora ponemos que la derivada con respecto a qué parámetro, al momento angular, que es este L que está aquí. Y eso se lo aplicamos al potencial completo, este que está aquí. Entonces ustedes ponen la derivada con respecto al momento angular de todo este potencial que está acá, de todo este potencial. Primero eso, ¿no? Y además, esto, de acuerdo con el teorema de Feynman-Hellman, eso es igual a la derivada con respecto a L también, porque ahora el parámetro con el que vamos a derivar es L, no es alfa, del autovalor, ¿no? Entonces recuerden que el teorema de Feynman-Hellman es esto, ¿no? Derivan el potencial con respecto al parámetro, toman su valor esperado en este estado NL, y eso tiene que ser igual a la derivada con respecto al parámetro del autovalor. Como el autovalor en este caso vale esto que está aquí, entonces miramos cuánto da el resultado, ¿no? Entonces ponen aquí el autovalor y miramos qué se obtiene. Entonces, hay que derivar a ambos lados. Hay que derivar a ambos lados. Vamos haciéndolo paso por paso y vemos a qué llegamos. Entonces, primero a la izquierda. A la izquierda el único término que depende de L es el primero, ¿no? El término de Coulomb no depende del momento angular. Por lo tanto, aquí este término se va. Esto no aparece. Y aquí queda la derivada de esto, ¿no? Pero esto es L cuadrado más L. Si ustedes derivan L cuadrado más L, pues les va a dar 2L más 1, ¿cierto? Entonces aquí, ustedes ponen entre paréntesis 2L más 1, que es la derivada, y pueden quitar esta derivada acá. Primero esto, ¿no? Primero esto. Así quedaría la derivada de este término en el potencial. Ahora, ¿cómo quedaría la derivada acá? El menos sale, toda esta constante pues también sale, ¿cierto? Esta constante también sale. ¿Y cómo queda la derivada de este término? ¿Qué les quedaría? De este término que está aquí. ¿Cómo quedaría? Eso quedaría, sale un menos y queda el cubo, si no estoy mal. Queda el cubo aquí y sale un menos que. Un menos 2. Menos 2, ¿no? Un menos 2. Entonces sí, queda el cubo abajo y sale un menos 2. Pero entonces este menos 2 que está aquí, lo cancelan con el menos un medio que está acá, ¿cierto? Menos 2 por menos un medio, pues da 1. Y les queda este término de esta manera, de esta manera. Pero esto lo pueden escribir de una manera más conveniente. Que no sé si quiero escribir. Terminémoslo porque está bien. Entonces, primero lo podemos escribir en términos de la misma autoenergía al cuadrado, pero ¿cómo hacemos para que se vea más fácil, no? Para no hacer tanta manipulación algebraica. Entonces, bueno, vamos paso por paso. Todos estos términos que están aquí los tenemos que sacar, ¿no? Este mu en realidad la masa del electrón. Es lo mismo, ¿no?
Entonces vamos a dejarlo como la masa del electrón acá. Porque en el autovalor pusimos fue ME, ¿no? Pero pues ya saben que la masa, esta masa efectiva es la misma masa del electrón. Entonces ustedes ahora despejan y acá a la izquierda van a tener el resultado que nos interesa. El resultado que nos interesa es solo 1 sobre R cuadrado, ¿no? Entonces quitan todo esto, estos son constantes que salen del valor esperado y entonces lo que nosotros queremos es precisamente esto, ¿no? 1 sobre R cuadrado. De aquí entonces se dan cuenta que este 2ME pues pasa por allá arriba, queda 2ME al cuadrado. Aquí les queda C al cuadrado por alfa al cuadrado. Y todo esto va a quedar dividido sobre h barra al cuadrado y sobre 2L más 1, ¿no? 2L más 1. Entonces lo dejamos por ahora aquí. 2L más 1. Todo esto multiplicado por 1 sobre, bueno, toda esta cantidad que está aquí, ¿cierto? Pero miren que este 1 sobre n más L más 1 se puede escribir en términos de nuevo de este E de NL que está aquí, ¿no? Ustedes simplemente elevan al cuadrado esta cantidad. Entonces ustedes cogen esta cantidad, miramos aquí. Pero notemos que si ustedes cogen esta cantidad y la elevan al cuadrado, aquí elevan al cuadrado, entonces ¿qué obtienen ustedes? Obtienen aquí un cuarto, obtienen aquí esta masa al cuadrado, obtienen la velocidad de la luz a la 4, obtienen alfa a la 4 y obtienen esto aquí a la 4, ¿no? Están elevando todo al cuadrado, todo este término al cuadrado. De aquí entonces ustedes se dan cuenta que podríamos entonces despejar cuánto vale 1 sobre n más L más 1 al cubo. Entonces miren que aquí ustedes ven que 1 sobre n más L más 1 al cubo, se va a coger así, sí. Sería igual entonces a ¿qué? Lo pueden escribir como n más L más 1 multiplicado por esta energía al cuadrado, ¿cierto? Por esta energía al cuadrado. Y todo esto multiplicado por un 4 acá atrás, ¿cierto? Y dividido lo que está en el numerador. Entonces aquí simplemente cogen todos estos numeritos que están acá y los ponen a dividir acá, ¿cierto? Y lo único que hice fue despejar 1 sobre n más L más 1 al cubo, que es precisamente el término que tenemos aquí. Lo voy a dejar entre paréntesis, ¿no? Y entonces podemos reescribir esta expresión. Entonces, reescribiendo, ¿qué se obtendría? Entonces, cogen ustedes este término acá. Bueno, lo ponen aquí y reescriben. Este 1 sobre n más L más 1 al cubo, entonces ahora lo van a escribir de la siguiente manera. Lo van a escribir como todo esto que está aquí dentro del paréntesis, ¿no? Y esta cantidad que está acá la van a sacar, mientras que el 2L más 1 la van a poner adentro. Entonces ustedes cogen todo esto y, bueno, lo ponen arriba en un numerador y esta cantidad que está aquí la quitan de acá y la ponen en un denominador, mientras que todo esto que está acá lo ponen acá afuera, ¿cierto? Y operan, cancelan todo lo que haya que cancelar. Bueno, lo voy a cancelar en otra línea. Entonces, simplemente, ¿qué obtienen? Vamos a mirar qué se obtiene. Entonces, ¿qué pasa? Primero, este 4 que está aquí se va. Y entonces queda aquí un 8. Un 8. Segundo, esta masa al cuadrado se va con esta masa al cuadrado acá. Tercero, este c cuadrado con este alfa al cuadrado se va de acá y cancela con este c a la 4 con alfa a la 4. Entonces aquí queda c cuadrado alfa al cuadrado, ¿cierto? Y por último, esta cantidad que está aquí, bueno, esto, tenemos el 8 aquí, porque 8 acá y el h barra, no,
h barra al cuadrado, queda aquí, quitemos esto de acá. Y por último, esta cantidad que está aquí, h barra al cuadrado por c por alfa al cuadrado, pues lo pueden escribir como h por c por alfa, todo elevado al cuadrado, ¿cierto? Pero h por c por alfa, h por c por alfa es precisamente, yo se los escribí por aquí, la carga del electrón al cuadrado, ¿no? Mírenlo acá. La relación entre la estructura fina y la carga del electrón. Entonces h por c por alfa es e al cuadrado y por lo tanto e al cuadrado elevado al cuadrado de nuevo da e a la 4. Y entonces este es el resultado al que queríamos llegar. ¿Sí o no? O llegué a otro resultado, no si era este, ¿no? 8 por e al cuadrado sobre e a la 4, n más l más 1, 2l más 1. Y entonces demostramos el segundo. Entonces miren que ya tengo que es 1 sobre r, el valor esperado de 1 sobre r en NL para el átomo de hidrógeno. Y ahora acabo de calcular 1 sobre r cuadrado. Pero yo necesito 1 sobre r al cubo. Entonces ejemplo 3. Ejemplo 3. Entonces, usando el resultado de este cálculo anterior, entonces, usando el resultado anterior y tomando en cuenta que, vamos a tomar ahora en cuenta lo siguiente, escribimos así. Tomando en cuenta que si el valor esperado de una función f de r es igual a 0, entonces es porque esta f de r se debe poder escribir como la menos derivada con respecto a r del potencial b de n L, que es función de r, ¿no? Tomando en cuenta el resultado anterior y este resultado, uno puede mostrar que, lo escribo aquí, se puede mostrar que, y bueno, ahora este es el que tenemos que pensar, ¿no? Que 1 sobre r al cubo, si le sacan el valor esperado de 1 sobre r al cubo, en el estado NL, entonces esto les va a dar igual al valor esperado de e al cuadrado, bueno, este podría salir de la integral, por r cuadrado multiplicado por la masa del electrón dividido h barra al cuadrado por L más 1, y esto pues es igual precisamente a 1 sobre el radio de Bohr al cubo, multiplicado por 1 sobre n al cubo por L, bueno, aquí sería por L más un medio, L por L más un medio, aunque esto pongámoslo en un paréntesis grande, así, y multiplicado por L más 1 también, L más 1. Entonces miren que, bueno, esto además, si factorizan el 1 medio, entonces más bien les queda un 2 arriba. Entonces también lo pueden poner así, 2L más 1, y acá sale un 2. Entonces, además de aquí el radio de Bohr está definido con la siguiente cantidad. El radio de Bohr es el radio de Bohr, pero en la teoría de campos cuánticos, es decir, no en el sistema internacional de medidas, sino este es el radio de Bohr. En la teoría de campos cuánticos, y ese radio vale h cuadrado sobre la masa del electrón por la carga del electrón al cuadrado. Entonces aquí ustedes tienen que poner h barra al cuadrado sobre la masa del electrón por la carga del electrón al cuadrado. Y este es el resultado que necesitamos.
1 sobre r al cubo, pero tenemos que demostrarlo también. Y entonces, ¿qué harían ustedes para llegar acá? ¿Alguna idea? A mí lo que se me había ocurrido primero era que íbamos a encontrar como una especie de, como de sucesión, no sé, que dependiera de la potencia de R, pero pues ahí ya no. Entonces no sé, ahorita no se me ocurre nada. Miren que aquí yo les estoy dando una fórmula, es esta, ¿no? Les estoy diciendo que este valor esperado vale igual a 0 si f de r es menos la derivada con respecto a r de un potencial. Pero, entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes aquí? Pueden tomar el valor esperado a la izquierda y tomar el valor esperado a la derecha, y entonces lo que está a la izquierda vale 0, ¿no? Mientras que lo que está a la derecha es la derivada con respecto a r del potencial. Y la derivada con respecto a r del potencial la podemos calcular porque conocemos cuál es el potencial. El potencial es precisamente este potencial centrífugo que está acá. Entonces, si uno deriva con respecto a r, obtiene precisamente un 1 sobre r al cubo acá, y acá obtiene un 1 sobre r cuadrado, y saca el valor esperado en ambos lados. Pero nosotros conocemos los resultados de 1 sobre r al cuadrado, ¿no? Sabemos cuánto vale el resultado de 1 sobre r cuadrado. Entonces, de aquí, de aplicar el valor esperado a esta relación con respecto a NL, se obtiene esto. Se obtiene esto. Fácilmente. Pero hay que pensar por qué esta relación es válida. Entonces, esto no sé si dejárselos como problema. Yo creo que esto se los voy a dejar más como un problema para que ustedes hagan. Ya hay como otros, ya antes había pensado en 2 problemas en la teoría de perturbaciones. Este sería un tercer problema para que hagan ustedes, demostrar esto. Mostrar que, primero, que se satisface esta condición, y luego, una vez que tenemos esta condición, aplican el valor esperado a ambos lados de esta igualdad y llegan a este resultado. Que está aquí. Pero sí, esto se los voy a dejar como problema, ¿no? Entonces, simplemente hacer en el taller. Y aquí más bien aprovecho que ya tengo el resultado. Lo piensan un poquito, ¿no? Digamos, es fácil llegar porque simplemente aplican el valor esperado aquí a la izquierda. Dicen que esto es igual a 0 y aplican a la derecha y entonces usan la derivada del potencial y despejan. Creo que ya hablé mucho hoy. Sí. Entonces, se los voy a dejar como tarea para que lo hagan ustedes. Se los pongo en el taller que les voy a dejar. Y más bien volvemos a nuestros shift. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Esperemos que no sea coronavirus. Creo que simplemente es que tengo tos. Volviendo a los shift. Entonces, ¿qué teníamos nosotros, no? Teníamos primero que el salto en 3 medios era esto precisamente. Era esto, ¿no? Pero ahora encontramos una manera de calcular esto. ¿Cómo lo calculamos? Debemos entonces reemplazar este shift, este valor, ¿no? Donde, entonces, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Este valor esperado
de acuerdo con el cálculo, vale lo siguiente. Vale esto que está aquí, ¿no? Este valor esperado. Pero esto es para un estado NL cualquiera. Si yo lo hago para el estado 2.1, que es precisamente lo que tengo allá, 2.1, ¿qué es lo que obtengo? Tengo que reemplazar aquí un 2 y aquí, en todas partes, un 1. 1 acá, pero bueno. 2 por 1, 2, más 1 y acá 1. Y reemplazo este A sub 0 de una vez en términos de sus constantes. Bueno, no dejémoslo así, es que es muchas constantes, ¿no? Más adelante lo reemplazo. Y entonces tengo este valor que está aquí. Pero este valor, pues ustedes pueden hacer el cálculo numérico, ¿no? Esto sería igual a 1 sobre A sub 0 al cubo multiplicado por 2 dividido, ¿qué? 2 por 2, 4, por 2, 8, 8 por 3, 24 y 24 por 2, 48, ¿no? ¿Sí o no? ¿O lo estoy haciendo mal? Así está bien, ¿cierto? 2 por 2, 4, por 2, 8, 8 por 3, 24 y 24 por 2, 48. Pero bueno, 2 dividido 2 da, se cancela, entonces acá puedo poner un 1 y acá vuelvo a poner el 24. Entonces miren que este término se me redujo bastante. Quedó un 24avo de A sub 0 al cubo. Un 24avo de A sub 0 al cubo. ¿Listo? Para este shift. Y por lo tanto, entonces nosotros ¿qué tenemos? Que este delta, ¿cuánto vale? Este delta valdría lo siguiente. Quitan todo este valor que está aquí y acá ponen 1 sobre 24 por A sub 0 al cubo. Pero ahora sí reemplazan el valor de A sub 0 al cubo. Es decir, cogen esto que está acá y lo elevan al cubo y miran qué obtienen. Miran qué obtienen en términos de las constantes fundamentales. Entonces sería lo siguiente. Vamos a ver cómo lo hacemos más fácil. Entonces, no, cogemos todo este término y quitamos esto. Bueno, entonces esto ahora es A sub 0 al cubo, que lo vamos a poner aquí entre paréntesis, lo ponemos acá y todo esto está al cubo, ¿no? Pero miren que este cubo entra aquí, entonces queda h barra al cuadrado a la 6. Madre. La carga al cuadrado a la 6 y la masa del electrón al cubo, ¿cierto? Y entonces puedo quitar esto que está aquí. Pero este término que está dividiendo acá, pues ustedes lo quitan de acá y lo pasan a multiplicar arriba. Y entonces acá simplemente dejan el h barra a la 6 acá afuera. Dan esto, se dan cuenta que este h barra al cuadrado se cancela, entonces acá queda h barra a la 4. Se dan cuenta que esta masa al cuadrado se quita acá y entonces acá queda una masa a la 1. Y se dan cuenta que este e al cuadrado queda entonces e a la 8, porque aquí está e a la 6. Y entonces ponen esta masa al electrón aquí y ponen este h barra a la 4 acá. Y este 2 que está aquí otra vez lo ponen a multiplicar acá. Queda 48 y queda un 1. Ese sería el shift. Y entonces también les voy a dejar como tarea evaluar numéricamente este shift. Que digamos, ustedes son los que se tienen que dar cuenta cuánto vale esto, ¿no? ¿Cuánto será que vale esto? Para el caso para el otro shift, entonces, ¿qué tendríamos? Para el otro shift que se tiene. ¿Dónde está? Acá. Para este shift, ¿qué se tendría? Miramos ahora este. Para este shift, nos damos cuenta que este shift es exactamente el mismo de acá,
pero multiplicado por menos 2, ¿no? Si se dan cuenta, si ustedes multiplican a esta cantidad por menos 2, obtienen la que está acá abajo, ¿no? Multipliquen por menos 2 y obtienen precisamente esto que está aquí. Entonces, este shift es igual a coger el otro shift que ustedes van a calcular y multiplicarlo por menos 2. Así. Y por lo tanto, entonces aquí este shift debería ser menos todo esto multiplicado por 1/24. Y este es el valor numérico. Tienen que calcularlo ustedes, ¿no? Entonces, voy a dejárselos, aunque es muy sencillo, ¿no? Este calculito. Para que lo hagan ustedes también como parte del taller, para que entonces evalúen este valor numérico usando los valores de las constantes fundamentales. Es decir, de esta carga eléctrica, si no me equivoqué en nada, ¿no? Creo que no. No creo haberme equivocado en nada en realidad, pero de todas formas lo reviso yo también, ¿no? A ver. No, no creo. Creo que está bien todo. Digamos, porque es importante no haberse equivocado en absolutamente nada, ¿no? Para obtener el valor numérico. Entonces hace falta evaluar esto. Esto les tiene que dar un número multiplicado por 10 a la menos 5 electronvoltios. Y lo mismo acá. Así. Por 10 a la menos 5 electronvoltios. De tal forma que cuando ustedes restan, cuando ustedes hacen el promedio de estos dos, lo restan y lo dividen en 2, les da 4,5 por 10 a la menos 5 electronvoltios. Es decir, además, digamos, haciendo el promedio de estos shift, si ustedes hacen esto, no sé si la resta o la suma. Si restan los dos shift, ¿cierto? Porque uno está arriba, el otro está abajo, entonces los tienen que restar para calcular la diferencia. Y dividen esta diferencia en 2. Entonces obtienen que esto tiene que ser 4,5 por 10 a la menos 5 electronvoltios. Pero esto es lo que hay que calcular. Entonces este cálculo se los voy a dejar a ustedes también para que los hagan. Y ahorita les organizo un taller con unos punticos. 2 yo les había mencionado ya en las clases anteriores de la teoría de perturbaciones, un par de cosas que quería que demostraran. El tercero es este ejemplo 3, quiero que lo demuestren. Y lo último es que encuentren el valor numérico precisamente de estos dos saltos, ¿no? Porque esto es precisamente la estructura fina del átomo de hidrógeno. Les tiene que dar precisamente el salto, ¿no? 4,5 por 10 a la menos 5 electronvoltios, que es la diferencia entre los dos niveles de energía. Que es la diferencia entre los dos niveles de energía. ¿Listo? Y vamos a dejar hoy acá porque ya estoy que no puedo hablar más. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre esto? ¿Hay alguna duda de los calculitos que hice aquí? Traté de hacerlo lo más detallado posible, pero no sé si tengan alguna duda. Faltó mostrar el ejemplo 3, ¿no? Simplemente usé el resultado, pero esto hace falta mostrarlo. Pero quiero que lo hagan ustedes. Después reemplacé directamente en los shift ese resultado, que básicamente fue el resultado del teorema de Feynman-Hellman para el valor esperado de 1 sobre r al cubo, que es lo que nos aparece acá, ¿no? Entonces hay que poner exactamente este resultado. Lo puse allá, lo evalué numéricamente, puse los valores L igual a tal valor, ¿cierto? N igual a tal. Entonces nosotros teníamos L igual a 1, N igual a 2, puse los valores numéricos y llegué precisamente a las expresiones de los shift, después, bueno, de un poco de cálculos que ya hemos hecho, ¿no? Todo el semestre. Entonces al final se me redujo todo esto a estos resultados que están aquí.
pero hace falta que ustedes cojan las constantes de la carga del electrón, la masa del electrón, la velocidad de la luz, la constante Planck, todo esto en el sistema internacional. Reemplacen los valores numéricos ahí, lo dividan sobre 24, por ejemplo acá, o sobre 48 aquí, y se den cuenta que eso es del orden de 10 a la menos 5 electronvoltios. Hay que hacer este calculito que está acá. Los valores numéricos se encuentran en la página donde están las simulaciones, para que no pierdan tanto tiempo. En esa página muestran una forma de calcularlo fácilmente. Está. Aquí se van a la parte de mecánica cuántica y se van a la parte del spin del electrón. Y entonces acá están los valores numéricos, ¿no? Aquí están, ¿no? La carga del electrón, la masa del electrón, la constante de Planck, etcétera, ¿no? Son los valores que necesitan, ¿no? Que más necesitan acá. La carga del electrón, la constante de Planck, bueno, falta la velocidad de la luz, pero hay una manera de hacer el cálculo más fácil usando un resultado, ¿no? Que no sé si lo pusieron aquí. No, creo que no está acá. Bueno, de hecho sí pueden usar este resultado, ¿no? Mire que aquí ya está este producto, E por H sobre 2M. Aunque no, creo que no tenemos este resultado precisamente, ¿no? No. Les toca poner los resultados numéricos en algún programa y evaluarlos y ya. Aunque aquí no sale la constante estructura fina para que sea más fácil. E cuadrado sobre HC. De pronto sí se puede escribir en términos de la constante estructura fina más fácil, ¿no? Porque la constante estructura fina vale 1 sobre 137. Entonces, en todo caso, tienen que hacer este cálculo numérico. Este cálculo numérico y darse cuenta que este es el orden que van a encontrar en electronvoltios, ¿no? Porque también tomen en cuenta que si ustedes ponen todo esto en el sistema internacional de medidas, si ponen estos valores así como están aquí, ¿en qué les va a dar la energía? En Julius, ¿no? Sí, entonces como les dan joules, después tienen que usar el factor de conversión pues para que queden electronvoltios, ¿no? Entonces miren bien las unidades, miren bien el cálculo. Pongan los valores numéricos, miren que, digamos, si les da la energía en joules, entonces después lo pasan a electronvoltios, o si pueden conseguir estos valores en electronvoltios sería mucho mejor, ¿no? Sí, sería más fácil. Pero pues usualmente están en el sistema internacional, entonces encuentran esto en joules, van a encontrarlo en joules, y después lo pasan a electronvoltios con un factor de conversión, que bueno, no me acuerdo cuánto era. Toca mirarlo, ¿no? Lo miran por internet. Y este calculito se los voy a dejar para que lo hagan ustedes, ¿no? Para que vean que efectivamente la estructura fina del átomo de hidrógeno, las correcciones cuánticas de la teoría de perturbaciones nos da que el shift es del orden de 10 a la menos 5 electronvoltios, ¿no? Que era lo que queríamos averiguar. Es precisamente este shift. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta. Por mi parte, no, profe. Bueno, entonces yo voy a